Sí, así empieza esto. Me acosté con otro hombre el día después de celebrar 11 años de matrimonio con Javi. Lo digo sin rodeos porque tampoco quiero disfrazar lo que pasó. Fue así. Cenamos en casa, velas, los niños durmiendo, brindamos con vino barato, hicimos el amor con cariño, aunque sin pasión, y al día siguiente, mientras él se fue a correr como cada sábado, yo me vestí, me maquillé un poco más de la cuenta, cogí el coche y acabé en casa de Tomás, un compañero del trabajo. Y sí, sabía exactamente lo que estaba haciendo. No fue un accidente. No fue un me dejé llevar. Fue una decisión. Una muy pensada, muy consciente, y muy mía. Y eso es lo que más me cuesta explicar, porque ni yo misma entendía por qué. No era amor. No era venganza. No era sexo por necesidad. Era otra cosa. Algo que todavía, después de todo lo que ha pasado, no termino de entender del todo. O quizás sí, pero me cuesta admitirlo en voz alta. Javi y yo llevábamos años bien. Solo eso. Bien. No mal. No genial. Solo, bien. Y lo bien puede ser mortal cuando se instala sin avisar. Cuando dejas de preguntarte si estás feliz porque ya ni te acuerdas de cómo era eso. Habíamos caído en una rutina tan meticulosa que podría haber escrito nuestro día a día con precisión militar. Él se levantaba a las 6:45, café solo, sin azúcar. Yo despertaba a los niños a las 7:15. Él salía a las 8. Yo llegaba al instituto a las 8:30. Mensajes de WhatsApp solo para temas logísticos. Cena. Tele. Cama. Beso en la frente. Buenas noches. ¿Sabes lo peor? Que pensaba que eso era suficiente. Que así era la vida adulta. Que el amor, con los años, se convierte en eso, eficiencia emocional. Y entonces apareció Tomás. No como un príncipe, ni como un amante secreto. Nada de eso. Era uno más en el departamento, con su barba descuidada, sus zapatos viejos y sus frases siempre al borde de la broma inapropiada. Pero un día, sin esperarlo, me miró como hace años que nadie me miraba. Como si tuviera algo interesante que decir. Como si yo fuera alguien, no solo la madre de Dani y Nora, no solo la profe de lengua, no solo la mujer de Javi. No pasó nada en semanas. Solo charlas, miradas que duraban un poco más de la cuenta, algún comentario con doble sentido que yo no frenaba del todo. Hasta que un viernes por la tarde me dijo: si alguna vez te cansas de ser invisible, ven a verme. No supe si reír o enfadarme. Me sentí provocada. Pero sobre todo, me sentí vista. Y eso fue lo que me descolocó. Porque hacía tanto que no me sentía así, que no supe manejarlo. Y cuando llegó el día siguiente, el famoso día después del aniversario, lo hice. Fui. No fue romántico. Ni especialmente salvaje. Fue torpe, rápido, y más emocional que físico. No fue el sexo lo que me marcó. Fue cómo me miró después. Como si me conociera, como si supiera que acababa de cruzar una línea de la que no volvería. Y tenía razón. Volví a casa con las piernas temblando, la cabeza hecha un lío, y el corazón latiéndome como si hubiera cometido un crimen. Javi estaba en el jardín, regando las plantas. Me saludó con un gesto, y me preguntó si podía ayudarle a bajar unas cajas del trastero. Y ahí entendí que él nunca lo sabría. Que ni lo sospecharía. Porque en su mundo, yo jamás haría algo así. Porque para él, yo era una constante, una presencia estable, fiable, predecible. La misma de siempre. Pero yo ya no era esa mujer. A partir de ahí todo cambió. Y no me refiero solo a mí.
Lo que pasó ese día fue el primer dominó que empujé sin darme cuenta. Y pronto todo se fue cayendo detrás. Porque sí, Javi se acabó enterando. Pero no fue por el móvil, ni por un mensaje, ni por un error mío. Fue algo mucho peor. Fue porque cambié. Porque dejé de comportarme como su Laura. Y él, que nunca había sido celoso, empezó a notar cosas. Pequeños gestos. Distancias. Silencios que antes no existían. Él no encontró pruebas. Él me encontró a mí, distinta. Y ahí fue cuando se desató todo. Porque Javi no era tonto. Solo estaba dormido. Y cuando se despertó, lo hizo con rabia. Javi no se dio cuenta de golpe, ni tuvo una revelación repentina ni una escena de película en la que todo encaja de pronto. Lo suyo fue más lento y, por eso mismo, más incómodo, porque empezó con una sensación constante de que algo no cuadraba, de que yo estaba presente físicamente pero ausente en todo lo demás, y esa sensación se le metió bajo la piel sin pedir permiso. Yo seguía haciendo lo mismo de siempre, llevando a los niños al colegio, preparando cenas rápidas entre semana, preguntándole por su día casi por inercia, pero había detalles que se me escapaban, pequeños cambios que yo no veía porque estaba demasiado concentrada en mí, en lo que estaba haciendo y en lo que sentía. Y él sí los veía porque me conocía desde hacía más de una década y sabía cuando algo no era normal en mí. Empecé a salir antes de casa los martes y los jueves con la excusa de quedarme más tiempo en el instituto, y aunque eso no era raro del todo, porque a veces había reuniones o correcciones, la diferencia estaba en que ya no me quejaba, no mostraba cansancio, no llegaba de mal humor como antes, y ese contraste fue lo primero que le llamó la atención, no porque pensara en una infidelidad, sino porque le parecía que yo estaba más ligera, más suelta, como si una carga se hubiera ido de encima sin que él supiera cuál. El primer enfrentamiento indirecto llegó una noche cualquiera, un miércoles, mientras cenábamos los cuatro y los niños discutían por una tontería relacionada con los deberes. Javi me miró de una forma distinta, no con enfado ni con sospecha clara, sino con una mezcla de curiosidad y cierta incomodidad que no supe interpretar en ese momento. Cuando los niños se fueron a su habitación, él se quedó recogiendo conmigo, algo que no hacía casi nunca entre semana, y mientras guardaba los platos me dijo, sin levantar mucho la voz y sin mirarme directamente, que me notaba rara desde hacía un tiempo, que no sabía explicarlo bien pero que sentía que estaba viviendo conmigo a alguien que no era exactamente yo. Yo le respondí que estaba cansada de escuchar siempre lo mismo, que últimamente parecía que cualquier cosa que hiciera le molestaba, y cambié de tema con rapidez, porque no quería entrar ahí y porque sabía que si lo hacía iba a decir cosas que todavía no estaba preparada para decir. Él no insistió en ese momento, pero se quedó callado el resto de la noche, y ese silencio fue más largo y más pesado que cualquier discusión que hubiéramos tenido antes. A partir de ahí empezó a observarme, no de una forma evidente, sino con esa atención tranquila de quien espera entender algo sin hacer ruido, y yo cometí el error de subestimarlo, de pensar que mientras no hubiera pruebas claras todo seguiría igual, cuando en realidad lo que más le estaba afectando no era lo que yo hacía fuera de casa, sino cómo había cambiado dentro de ella. Dejé de buscarlo con la mirada, de apoyarme en él cuando veíamos algo en la tele, de contarle detalles pequeños de mi día, y eso para Javi era nuevo, porque siempre habíamos funcionado así, compartiendo incluso lo irrelevante, y de repente yo había levantado una pared sin avisar. Una noche de viernes, después de acostar a los niños, me preguntó directamente si había alguien más, y no lo hizo gritando ni acusándome, lo hizo sentado en el sofá, con las manos entrelazadas y la voz tensa, como quien formula una pregunta que no quiere hacer pero necesita hacer. Yo me reí, no de forma exagerada, pero lo suficiente como para que sonara defensivo, y le dije que estaba siendo ridículo, que cómo podía pensar algo así después de tantos años juntos. Y esa risa fue el peor error que cometí, porque en ese momento su cara cambió y entendí que ya no estaba tranquilo, que algo dentro de él se había movido de sitio. No fue hasta la semana siguiente cuando todo estalló de verdad, y no fue por mí directamente, sino por algo que ocurrió en el colegio de Dani.
Me llamaron por un problema con un trabajo que había entregado tarde y me pidieron que fuera a hablar con el tutor esa misma tarde, y como yo tenía una reunión a esa hora, le pedí a Javi que fuera él. No parecía importante, pero cuando volvió a casa venía distinto, serio, con un enfado contenido que no intentó disimular. Me dijo que el tutor había comentado, casi sin darse cuenta, que me había visto varias veces últimamente por la zona del centro a horas en las que yo supuestamente estaba trabajando, porque su mujer trabajaba cerca y coincidían a menudo, y aunque aquello podía tener 1000 explicaciones, Javi ya no estaba en un punto en el que le bastaran las explicaciones fáciles. Me preguntó qué hacía yo exactamente esos días, con quién estaba y por qué no se lo había contado, y yo, en lugar de responder con claridad, me puse a la defensiva. Le dije que no tenía por qué dar explicaciones de cada minuto de mi vida, que no era una adolescente, y que si tenía un problema de confianza era cosa suya. La discusión subió de tono rápido, no con gritos constantes, sino con frases largas, duras, dichas desde el cansancio acumulado, y en un momento dado Javi dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra, porque fue ahí cuando entendí que ya no había marcha atrás. Me dijo que llevaba semanas sintiendo que lo estaba perdiendo todo sin saber por qué, que llegaba a casa y tenía la sensación de ser un invitado en su propia vida, y que lo único que necesitaba de mí era honestidad, aunque doliera. Yo me quedé callada demasiado tiempo, y ese silencio fue la respuesta que él no quería pero que confirmó todo lo que ya estaba pensando. Me pidió que no le mintiera, que prefería una verdad incómoda a seguir viviendo así, y cuando por fin hablé, no confesé todo, pero dije lo suficiente como para que entendiera que había cruzado una línea. Su reacción no fue la que yo esperaba, porque no gritó, no rompió nada, no se fue dando un portazo, simplemente se levantó, me miró con una mezcla de decepción y rabia muy contenida, y me dijo que necesitaba salir a dar una vuelta porque no confiaba en sí mismo para seguir hablando en ese momento. Estuvo fuera casi 2 horas, y cuando volvió, no quiso dormir en la cama conmigo, se llevó una almohada al sofá y me dijo que al día siguiente hablaríamos con calma, pero que esa noche no podía ni mirarme sin sentir algo que no sabía gestionar. Yo me quedé sola en la habitación, sentada en la cama, escuchando los ruidos de la casa como si fuera la primera vez que estaba allí, consciente de que lo que había empezado como algo que yo creía bajo control se me había ido completamente de las manos. A la mañana siguiente, cuando los niños se fueron al colegio, Javi se sentó frente a mí en la cocina y me pidió que le contara todo, sin adornos y sin medias verdades, porque ya no tenía energía para adivinanzas ni para versiones suavizadas. Yo empecé a hablar, y mientras lo hacía vi cómo su expresión cambiaba poco a poco, como pasaba del enfado a algo más frío, más distante, como si estuviera tomando notas mentales, no para entenderme, sino para decidir qué hacer conmigo. Cuando terminé, no me dijo nada durante un buen rato, y ese silencio fue peor que cualquier insulto, porque en él había una claridad que me asustó más que la rabia. Finalmente me dijo que necesitaba tiempo, pero no para perdonarme, sino para pensar qué hacer con alguien que había decidido romper lo que tenían sin ni siquiera hablarlo antes, y me dejó claro que, pasara lo que pasara después, nada volvería a ser como antes. No pensé que Javi reaccionaría así. No esperaba que fuera frío, ni metódico, ni que empezara a moverse en silencio como si estuviera preparando algo. Durante los primeros días después de aquella conversación, se limitó a cumplir con su rutina habitual, pero ya no era el mismo. Se levantaba temprano como siempre, desayunaba en silencio, se marchaba al trabajo sin despedirse con beso, y por las tardes pasaba más tiempo con los niños, como si estuviera reforzando una parte de su vida que aún podía controlar. No me hablaba a menos que fuera estrictamente necesario. No había reproches, no había preguntas nuevas, no había acusaciones, pero tampoco había ningún tipo de contacto emocional. Me convertí en un mueble más de la casa, uno que molestaba pero que aún no se podía sacar de ahí. Yo, que hasta hacía poco era su compañera, su confidente, su rutina, ahora era solo la mujer que lo había traicionado. Y él no tenía ninguna intención de fingir que aquello se podía ignorar. Una semana después,
Cuando ya pensaba que quizás lo peor había pasado y que esa distancia era una especie de adaptación al golpe, empecé a notar cosas extrañas. Primero fueron sus horarios. Empezó a salir de casa antes de lo normal y a volver más tarde, incluso cuando no había trabajo extra en la gestoría. Yo no preguntaba, porque no tenía cara para hacerlo, pero me daba cuenta. Llegaba y se encerraba en el despacho con la puerta cerrada, algo que nunca hacía. Luego noté que su ordenador portátil ya no estaba sobre el escritorio, sino que se lo llevaba cada día en una mochila que hacía meses que no usaba. Dejó de cenar conmigo incluso cuando los niños ya estaban acostados. Comía algo ligero de pie, en la cocina, o decía que ya había comido fuera. Lo vi dejar de ser él sin hacer ruido. Una noche, al volver del baño, vi su móvil encendido sobre la mesa del salón. Normalmente lo dejaba en silencio o en el bolsillo, pero esa noche estaba ahí, desbloqueado, con una conversación de WhatsApp abierta. No lo busqué, no toqué nada, simplemente la pantalla se encendió sola con la notificación y me acerqué sin pensar. No había nombres guardados, solo números, pero lo que vi en esas líneas me heló la sangre. Era una conversación con alguien que claramente le estaba asesorando. No eran mensajes personales, no había emoticonos ni frases afectivas, eran frases directas, concretas, llenas de términos legales y recomendaciones. Uno decía, asegúrate de no dejar rastros de transferencias antes de la presentación. Otro decía, lo de la hipoteca puede usarse a tu favor si acreditas los pagos. Y otro, la cuenta conjunta debe vaciarse con justificantes previos o no se podrá alegar uso legítimo. Me aparté del móvil como si quemara. Me fui al dormitorio en silencio, me senté en la cama y me quedé ahí sin moverme, pensando que Javi estaba preparando una guerra fría, legal, ordenada, y yo no tenía ninguna defensa para eso. No se trataba de venganza emocional. Era estrategia. Y él estaba preparando mientras yo aún me preguntaba qué quería de mí. Esa misma noche esperé a que se durmiera y revisé mis cuentas. El dinero que habíamos tenido durante años en la cuenta conjunta se había reducido. No desaparecido, pero sí bajado considerablemente. Él estaba moviendo piezas sin que yo lo supiera, y la idea de que no pensaba perdonarme era más clara que nunca. A los pocos días, me llegó una carta a casa a nombre de ambos, del despacho de abogados Martínez Crespo, que era uno de los más conocidos de la zona en temas de familia. Era una notificación informal, no una demanda, pero en ella se nos convocaba a una reunión de mediación voluntaria para tratar asuntos patrimoniales y custodias en caso de una posible separación. No decía que era una denuncia ni un aviso de divorcio formal, pero el mensaje era clarísimo. Javi ya no estaba pensando en qué hacer. Estaba actuando. Me senté en la mesa de la cocina con la carta en la mano durante más de una hora, sin saber si romperla, esconderla o enfrentarlo. Finalmente no hice nada. Simplemente la volví a meter en el sobre y la guardé en el cajón de los cubiertos, como si esconderla fuera a retrasar lo inevitable. Esa misma noche, cuando él volvió, me acerqué y le pregunté directamente si tenía intención de hablar conmigo antes de mandar más abogados a casa. No lo dije gritando. Lo dije firme, con el poco orgullo que me quedaba. Me miró un segundo, se cruzó de brazos, y me respondió sin dudar. Ya hablamos. Lo que tenía que decirte te lo dije. No tengo nada más que aclarar. Esto ya no es un tema emocional, es un tema práctico. Le pregunté si realmente pensaba destruir todo así, si no creía que al menos por los niños merecía la pena intentar una conversación más. Él respondió sin levantar la voz, precisamente por ellos estoy haciendo esto así. Porque merecen orden, estabilidad y una madre que no les enseñe a vivir con una doble vida. Aquella frase fue como un disparo seco. No porque no tuviera razón, sino porque era la primera vez que me hablaba directamente como alguien que ya no me consideraba parte de su equipo, sino parte del problema.
desde entonces todo fue aún más mecánico. Empezamos a turnarnos en tareas de casa sin hablar, sin mirarnos. Yo me encargaba de los desayunos, él de las cenas. Cada uno llevaba a un niño al colegio distinto. Las comunicaciones se hicieron por WhatsApp, incluso estando en la misma casa. Una vez me escribió desde el salón para preguntarme si podía llevarse el coche al trabajo al día siguiente. Otra vez me dejó una nota sobre la nevera con las fechas de tutorías del cole, marcadas con mi nombre. Y luego vino lo peor. Una tarde, sin previo aviso, Javi vino con su hermana Clara, que vivía en Getafe, y me dijo que los niños se irían a dormir esa noche a su casa, que les venía bien a todos desconectar un poco. No entendí nada al principio, pero luego me di cuenta. Él no quería discutir delante de ellos. Me pidió que me sentara. Clara se quedó en el pasillo, sin mirar a ninguno de los dos. Entonces Javi me entregó una carpeta, de esas de cartón azul, con mi nombre escrito en la portada. Dentro había copias de todos nuestros movimientos bancarios del último año, extractos, facturas, contratos de propiedades, nóminas, escrituras. Todo organizado por pestañas. Y en el medio, una hoja con el título Propuesta de separación de bienes y régimen de custodia compartida. Lo había preparado todo. Hasta los días de visita. Hasta los horarios del colegio. Cuando terminé de leerlo, levanté la vista y le pregunté si de verdad era capaz de hacer todo eso sin pestañear, sin siquiera considerar que yo no estaba lista para todo esto. Me dijo que no se trataba de si yo estaba lista, sino de si él quería seguir perdiendo más tiempo. Y que no. Que ya no quería. Que ya había perdido suficiente. Luego se levantó y me dejó ahí sentada, con la carpeta abierta, con mi nombre en la portada como si ya fuera parte de un archivo cerrado. Ahí entendí que la persona que yo conocía ya no existía. Que lo que Javi me estaba haciendo no era solo un castigo. Era una forma de borrarme sin ruido, sin escándalo, sin golpes. Simplemente desaparecer de su vida de la forma más limpia posible. Y lo peor era que lo estaba logrando. Porque ni siquiera podía odiarlo. Solo podía ver cómo, día tras día, me desarmaba sin tocarme. No supe hasta qué punto había subestimado a Javi hasta que recibí un correo electrónico de la empresa donde trabajaba, desde el departamento de personal. Era una notificación formal en la que se me informaba de que se había recibido una solicitud de informe laboral por parte de un despacho de abogados relacionado con un procedimiento de mediación familiar. El contenido era neutro, casi automático, pero lo que implicaba era cualquier cosa menos eso. Javi no estaba simplemente gestionando una separación. Estaba documentando todo. Estaba construyendo un relato legal, pieza por pieza, como si yo fuera una figura a desmontar. Hasta ese momento, yo había estado en una especie de estado de shock emocional, confundida, incómoda, asustada, pero todavía con la creencia ingenua de que las cosas podían, de alguna forma, reequilibrarse. Sin embargo, después de ese correo, entendí que lo que estaba pasando ya no era emocional. Era administrativo. Era irreversible. Lo primero que hice fue llamar a Sandra. Era la única persona fuera de casa que sabía lo que había pasado entre Tomás y yo. Se lo había contado semanas antes, con miedo, con culpa, en un café donde no fui capaz de mirarla a los ojos durante más de 10 minutos seguidos. Me escuchó sin interrumpirme y no me juzgó. Por eso fue la primera a la que llamé, porque sabía que no me iba a decir lo que ya me decía yo sola en mi cabeza cada día. Le conté lo del correo, lo de la carpeta, lo de Clara llevándose a los niños como si nada. Ella se quedó callada unos segundos y luego me dijo que lo que tenía que hacer ya no era esperar a que Javi parara, sino moverme yo. Me preguntó si ya había buscado a una abogada, si tenía copia de las cuentas, si había leído bien lo que decía esa carpeta azul. Le dije que no. Que la había guardado en el armario del pasillo y no la había vuelto a tocar.
Me respondió que era hora de tocarla, de copiarla, de escanearla, de entenderla. Que si no lo hacía yo, él iba a escribir mi historia sin mí. Esa misma noche, cuando Javi salió a correr, abrí el armario, saqué la carpeta, encendí el portátil y me pasé más de 2 horas leyendo todo con atención. Cada documento tenía anotaciones, marcadores, referencias cruzadas. Él había calculado todo. Había listado nuestros bienes, nuestras deudas, nuestras cuentas, hasta los muebles que teníamos y su valor estimado. En la sección de custodia había un calendario de visitas propuesto, con semanas alternas, reparto equitativo de vacaciones, horarios de recogida y entrega. No había espacio para el afecto ni para la improvisación. Era un manual. Yo no lloré mientras lo leía. No me enfadé. No me derrumbé. Lo único que sentí fue una frialdad nueva que me recorrió entera. Me levanté, busqué una carpeta vacía, hice copias, escaneé todo y lo subí a la nube. Luego llamé a un número que Sandra me había pasado y pedí una cita con una abogada. El despacho era pequeño, en el centro, sin lujos. Me atendió una mujer llamada Ana, directa, serena, de unos 45 años. Le conté todo sin omitir nada, incluyendo lo de Tomás, incluyendo el silencio de las semanas previas, incluyendo que no había enfrentado nada hasta ahora. Ella no hizo ningún gesto de juicio. Me preguntó si había pruebas de la infidelidad y le dije que no, que fue algo puntual, que no hubo continuidad ni mensajes, que nunca lo mezclé con la casa ni con los niños. Me preguntó si Javi podía haberlo sabido desde antes y le dije que no, que lo supo porque me notó distinta y lo dedujo. Me miró a los ojos y me dijo que si él no tenía pruebas, no podía usar eso contra mí, pero que si su objetivo era aplastarme emocionalmente, ya lo había conseguido. Me explicó con calma que lo que él estaba haciendo era legalmente impecable pero emocionalmente destructivo, que ese tipo de estrategia no dejaba espacio para el diálogo, y que si yo quería tener algún margen de maniobra, tenía que dejar de sentir culpa y empezar a pensar. Me fui con una lista de tareas claras: revisar movimientos bancarios, solicitar acceso completo a la cuenta conjunta, retirar la mitad del saldo antes de que él lo hiciera todo, preparar un inventario alternativo de bienes, reunir certificados de los colegios de los niños, y algo que me costó especialmente, hablar con Tomás para pedirle que si algún día llegaba el momento, estuviera dispuesto a declarar que lo nuestro fue algo esporádico, sin vínculo emocional, sin afectación familiar. No quería hacerlo, no por vergüenza, sino porque no quería volver a involucrarlo, pero Ana fue clara: si él te está montando un caso, tú no puedes llegar sin defensa. Si no hay amor ahí, si no hay más historia, entonces no hay nada ilegal. Pero si él dice que sí lo hubo, y tú no tienes nada para negarlo, te lo comes entero. Esa noche llamé a Tomás. No me contestó. Le escribí un mensaje largo, explicándole todo. Me respondió al día siguiente con un mensaje corto. Llámame cuando puedas. Hablamos 1 hora. Fue incómodo. Me dijo que no esperaba que esto pasara así, que se sentía culpable, que él no había querido meterme en un lío. Le dije que el lío lo había provocado yo sola, pero que ahora necesitaba que fuera honesto si algún día le tocaba hablar. Me dijo que sí. ¿Qué estaría? Cuando llegué a casa esa tarde, Javi ya estaba. Me saludó con un gesto frío y volvió a encerrarse en su despacho. Le dejé sobre la mesa del salón una copia de una carta que redacté con la ayuda de Ana, en la que le comunicaba formalmente que había iniciado mi propio proceso de asesoramiento legal, que a partir de ese momento cualquier gestión patrimonial o familiar debía pasar por el canal de mediación correspondiente, y que estaba dispuesta a colaborar siempre que los acuerdos fueran mutuos y sin imposiciones unilaterales. A las 2 horas, me escribió por WhatsApp. Solo decía: entendido. La tensión no bajó. Se mantuvo, pero cambió. Javi empezó a tratarme como una rival, no como una traidora.
había cambiado el código. Ya no era el marido herido que quería castigarme, ahora era un hombre negociando los términos de una disolución. Y en cierto modo, eso me dio claridad. Me quitó el miedo a las emociones y me obligó a moverme desde la lógica. Ana tenía razón, mientras yo me arrastrara desde la culpa, él iba a ganarlo todo. La primera vez que me senté en el despacho de mediación frente a él, con nuestras abogadas delante, supe que el vínculo estaba roto del todo. No por el silencio ni por las miradas esquivas. Lo supe porque ni él ni yo dijimos una sola palabra que no estuviera escrita en un papel o validada por una profesional. Ni una. Y así empezó el reparto. De bienes. De responsabilidades. De tiempos con los hijos. De todo. Y yo, por primera vez desde hacía meses, me sentí capaz de respirar sin sentir que me estaba hundiendo. No porque me gustara lo que estaba ocurriendo, sino porque al fin estaba dejando de ser una espectadora de mi propio castigo. Una semana después de aquella primera sesión en el despacho de mediación, Javi me pidió hablar. Fue un domingo por la tarde. Los niños estaban en casa de sus primos, y yo estaba sentada en la terraza intentando leer algo que no me interesaba. Salió con 2 cafés, uno para cada uno, lo dejó sobre la mesa y se sentó frente a mí. No habló enseguida. Me miró durante un rato como si necesitara confirmar que aún tenía algo de mi antigua versión delante, algo reconocible, algo que no le resultara tan ajeno. Luego respiró hondo, como quien repasa una lista mental antes de abrir la boca. Me dijo que necesitaba entender qué había pasado, no para cambiar nada, ni para interrumpir el proceso que ya estaba en marcha, sino porque quería cerrar algunas preguntas que lo habían estado molestando desde el primer día. No parecía enfadado. Parecía cansado, con la voz más baja de lo normal, y con una expresión que no era fría, sino completamente plana, como si la energía para sentir se hubiera terminado. Le pregunté qué era exactamente lo que quería saber, aunque imaginaba la dirección de sus dudas. Me dijo que no entendía cómo podía haber actuado con tanta calma mientras lo engañaba, que no conseguía encontrar en su cabeza una sola señal clara en los días previos a descubrirlo. Me pidió que le dijera cuándo empezó, cómo ocurrió, cuánto duró, si había sido solo una vez, si me había planteado repetirlo, si lo había pensado mientras estábamos juntos, si en algún momento había sentido que valía la pena arriesgar nuestra vida por eso. No me lo dijo con rabia. No buscaba que me justificara. Solo quería entender cómo había sido posible que la persona con la que compartía cama, hijos, decisiones, cenas, hipoteca y domingos por la tarde, hubiera sido capaz de dar ese paso sin temblarle la voz ni las manos. Respondí sin pausa, sin adornos. Le conté que había empezado como algo emocional, casi como una necesidad de sentirme distinta, menos predecible, menos ignorada. Le hablé de Tomás sin rodeos, sin victimizarme, y le dije que no había sido una aventura larga ni intensa, que ni siquiera había existido una historia como tal, que fue una decisión absurda y concreta que tomé como quien cruza una línea sin pensar en lo que hay del otro lado. Le aseguré que no me había enamorado, que no había habido una doble vida, que no tenía una segunda relación. Me preguntó por qué no se lo conté después de que pasara. ¿Por qué no fui sincera si supuestamente no había sido importante? Le dije que porque sabía que iba a destrozarlo todo, porque no estaba segura de querer eso, porque prefería engañarme pensando que si lo ignoraba lo suficiente, se borraría solo. Me miró sin emoción. Me dijo que había pensado que si tú perdonas una traición tan limpia como la que yo había hecho, sin disculpas, sin arrepentimiento real, entonces te pasas el resto de la vida dudando de todo lo que ocurre después. Me dijo que no era una cuestión de orgullo ni de dignidad, sino de equilibrio mental, que él no se veía capaz de vivir con alguien que había demostrado tener esa frialdad. Le pregunté si alguna vez pensó en perdonarme, si siquiera se lo planteó, y me dijo que sí, la primera noche, antes de saber todo, cuando aún no tenía detalles, cuando creía que podía ser una mala interpretación o una crisis pasajera.
pero que después de verme mentir con tanta serenidad, después de ver mi silencio, después de leer mi indiferencia en los días que siguieron, algo se le había roto en una zona muy específica que no pensaba reconstruir. Me preguntó si había sentido algo esa noche que volví de casa de Tomás. Le dije que sí, que sentí culpa, que sentí miedo, pero que también sentí una especie de control absurdo sobre mi vida, como si por un momento volviera a ser yo misma y no un personaje que solo cumplía funciones dentro de una estructura. Me escuchó entero sin interrumpirme, y cuando terminé, se quedó en silencio, removiendo el café con la cucharilla sin probarlo. Me dijo que necesitaba soltar una última parte de todo esto antes de seguir con el proceso legal. Me preguntó si sabía que él había tenido una oportunidad de vengarse, una muy clara, y que la había rechazado. Me quedé quieta, sin responder, esperando a que continuara. Me contó que hacía 2 semanas, una compañera de trabajo, una con la que compartía turnos y cafés desde hacía meses, se le insinuó sin ambigüedad. Que ella sabía que él estaba pasando por algo difícil, que lo notaba más tenso, más callado, más serio, y que un día después del trabajo lo acompañó al coche, le dijo que si necesitaba olvidar por un rato todo, ella no tenía problema en ayudar. Él dijo que en ese momento pensó en hacerlo, solo para equilibrar la balanza, para borrar la humillación, para sentir que aún podía decidir sobre algo. Pero que no lo hizo. Que la miró, le dio las gracias, se subió al coche y se fue. No lo decía para que yo lo aplaudiera, ni para demostrarme su superioridad moral. Lo decía porque quería que yo entendiera que lo que más le dolía no era lo que yo hice, sino lo que él no quiso hacer. Me dijo que a partir de ahora íbamos a seguir con el proceso como lo habíamos planeado, con respeto, con cuidado por los niños, pero que no iba a hacer ningún esfuerzo por mantener una relación cordial fuera de lo estrictamente necesario. Me dijo que no estaba interesado en ser mi amigo, ni en compartir charlas después de los partidos de fútbol del colegio, ni en invitarse mutuamente a los cumpleaños como hacen algunas exparejas. Me dijo que quería que yo tuviera claro que en cuanto terminara todo, iba a desaparecer de mi vida más allá de lo que las obligaciones parentales exigieran. Y que no lo hacía como castigo, sino como protección personal. No supe qué decir. Asentí. No había más que decir. Lo que acababa de escuchar no me dolió más que otras cosas, pero me dejó una certeza distinta. No me odiaba. No quería hacerme daño. Solo quería no volver a cruzarse emocionalmente conmigo nunca más. Y eso, de algún modo, fue más duro de aceptar que cualquier grito o cualquier insulto. Me levanté, recogí las tazas, volví a entrar en casa y cerré la puerta del salón. Javi se quedó fuera unos minutos más. No sé si pensando o simplemente esperando a que todo se enfríe. Cuando los niños volvieron, los dos fingimos sin dificultad. Ya lo hacíamos sin esfuerzo. La vida seguía, y en pocos días tendríamos que firmar los papeles finales. Faltaba muy poco. Lo sabíamos. Y los dos queríamos que llegara el final cuanto antes. No para cerrar la herida, sino para dejar de verla abierta. El día de la firma llegó sin sorpresas. Era un martes cualquiera, a las 10:30 de la mañana, en una oficina neutra, sin detalles personales, sin nada que llamara la atención más allá del reloj de pared que parecía avanzar más lento de lo normal. Nos sentamos frente a frente, cada uno acompañado por su abogada, con la mesa llena de documentos preparados. La oficial del registro nos explicó el procedimiento, leyó algunos fragmentos que ya habíamos revisado, nos pidió que confirmáramos que todo estaba correcto. Javi no me miró ni una sola vez. Mantenía la vista fija en los papeles o en el suelo, como si necesitara confirmar que aquel momento no era otra cosa que un trámite técnico. Cuando llegó mi turno de firmar, lo hice sin dudar, sin pausas, sin revisar nada de nuevo. No porque no me importara, sino porque ya había agotado toda la energía en preparar este desenlace. Javi firmó después, con la misma naturalidad con la que uno acepta un paquete en la puerta.
Luego nos dieron las copias selladas, nos dieron las gracias y salimos cada uno por una puerta distinta del despacho, no por decisión ni por gesto simbólico, sino porque ese tipo de sitios ya tienen flujos separados para que la gente no se vea más de lo necesario. Salí a la calle con los papeles en la mano, metí todo en el bolso, caminé a unos metros sin rumbo y me senté en una terraza cualquiera, pedí un café con leche y me quedé ahí sin mirar el móvil, sin revisar las notificaciones, sin hablar con nadie. No sentí alivio. No sentí tristeza intensa. Sentí una especie de suspensión. Como si el peso de todo lo que había pasado durante el último mes me hubiera aplastado el cuerpo pero no la mente. No lloré. No temblé. No pensé en volver. Solo estuve ahí, viendo a la gente pasar, sabiendo que ese momento era exactamente lo que parecía, el final. Un final claro, concreto, firmado, validado por un sistema que no tiene lugar para dudas o sentimientos pendientes. Cuando terminé el café, pagué, caminé hasta el colegio de Nora, la recogí como cada martes y la llevé al parque. Le compré una merienda, jugamos un rato, me preguntó si papá iba a venir ese día y le dije que no, que le tocaba conmigo. Asintió sin hacer más preguntas. Luego se subió al columpio y siguió con su tarde como si nada. Esa misma noche, cuando ya estaba todo en silencio, abrí el portátil y escribí un correo largo a Javi. No para convencerlo de nada, no para cuestionar lo firmado, no para pedir segundas oportunidades. Le escribí porque necesitaba dejarle por escrito algo que no había podido decirle bien en ninguna de las conversaciones anteriores, y porque sabía que él ya no me escuchaba con disposición emocional, solo con distancia práctica. Le dije que aceptaba todo lo que había pasado, que no lo discutía, que entendía sus razones, que respetaba su decisión de mantenernos separados también emocionalmente, pero que a pesar de eso, no quería que todo lo que compartimos durante 11 años se redujera a este último mes. Le dije que aunque yo había roto el equilibrio, eso no significaba que todo lo anterior hubiera sido falso o inútil, que sabía que eso no cambiaba el daño, pero que necesitaba dejar claro que no me arrepentía de haber compartido una vida con él. Terminé el correo con una frase que no tenía tono sentimental, solo respeto, nunca voy a pedirte que me perdones, pero tampoco quiero que me recuerdes con desprecio. Me respondió al día siguiente. Un mensaje corto, directo, sin hostilidad, he leído lo que has escrito. Agradezco que lo hayas dicho así. Lo tomo como lo que es. No te preocupes, no tengo intención de borrar nada. Pero tampoco pienso cargar con ello más tiempo. No volví a escribirle después de eso. No porque no tuviera nada más que decir, sino porque entendí que él no tenía más espacio para nada que viniera de mí. Y no lo juzgo por eso. En cierto modo, es lo que yo habría hecho si la situación hubiera sido al revés. Pasaron los días y la vida se organizó sola. Los niños asumieron el nuevo sistema con más facilidad de la que esperaba. Javi y yo nos cruzábamos en los cambios de turno, en los partidos del colegio, en los eventos escolares, sin tensiones visibles, sin gestos innecesarios. Nos saludábamos con un asentimiento de cabeza, intercambiábamos información relevante sobre los niños y volvíamos a nuestras rutinas separadas. La familia extensa se fue posicionando con cautela. Algunos me miraban con lástima, otros con cierto juicio mal disimulado. Los más cercanos preferían no comentar nada. Yo no justificaba nada. Tampoco lo explicaba. Con el tiempo, las conversaciones sociales dejaron de girar en torno a eso, y la gente volvió a tratarme como antes, sin esa mirada incómoda de quien sabe algo que tú preferirías que ignoraran. Hubo una tarde en particular, unas 3 semanas después de la firma, que me marcó sin que nadie más lo notara. Estaba en el supermercado, haciendo una compra pequeña, y vi a Javi a unos metros, en otra sección, con los niños. Estaban riéndose de algo, él empujaba el carrito, Nora le hablaba sin parar, y Dani le pedía que comprara cereales de los que él no solía comprar.
Javi se giró un segundo, nuestras miradas se cruzaron, y por primera vez desde que todo estalló, me dedicó una expresión que no supe interpretar del todo. No era ternura, no era rabia, no era tristeza. Era solo reconocimiento. Como si durante un segundo ambos recordáramos que habíamos sido una familia y que eso, aunque terminado, había existido. Bajé la mirada, seguí mi camino y no volví a girarme. Hoy ha pasado un mes exacto desde que firmamos. Me desperté, hice café, preparé el desayuno de los niños, los llevé al colegio, volví a casa, abrí esta libreta y me puse a escribir esto. No porque quiera convertirlo en una historia para alguien más. No porque busque comprensión ni redención. Solo porque necesito poner en palabras todo lo que ocurrió, para dejar de tenerlo girando en la cabeza. No quiero justificar lo que hice. No puedo. Sé que fue una traición directa, innecesaria, sin excusas sólidas. Pero también sé que no ocurrió por maldad, ni por desprecio hacia Javi, ni por falta de amor hacia mis hijos. Ocurrió porque me perdí, porque dejé de reconocerme, porque fui incapaz de enfrentar mis propios vacíos de una forma más sana. El precio fue alto, y lo acepto. No sé qué vendrá ahora. No tengo planes claros. No estoy buscando a nadie, no estoy intentando recuperar nada. Solo estoy intentando construir una vida tranquila para mis hijos y para mí, desde cero, con honestidad. Lo que sí tengo claro es que ya no quiero vivir en automático. No quiero más decisiones tomadas por inercia, no quiero más silencios cargados, no quiero más versiones de mí misma que no reconozco. Quiero que lo próximo que venga, sea lo que sea, me encuentre despierta. Y si algún día Javi lee esto, si por alguna razón decide volver a mirar hacia este punto de su vida, quiero que sepa que no espero nada de él. Solo que recuerde que, aunque al final fallé, durante muchos años fui sincera. Y que lo que tuvimos, al menos durante un tiempo, fue real.